Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este su programa, La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión estaremos narrando, platicando algunas de las historias que nos hicieron llegar y otras que teníamos ya el conocimiento de ellas respecto a duendes, criaturas desconocidas, fuera de lo común y momentos o situaciones que no tienen explicación. Adéntrate con nosotros a un mundo desconocido donde guardan las peores criaturas y las situaciones más terroríficas. Comencemos. Duendes. Esta historia me la comenta Sofía. Sofía vivía en un lugar llamado Coquío, en el estado de Jalisco. Esto me comenta que fue más o menos en la época de los 90. En contexto, ella, cuando pasó esto, me comenta que tenía alrededor de 9 años. Su hermano Miguel tenía 8 y un amiguito Luis de 7 años. Eh, pues Coquillo es un lugar pues es algo grande, pero ellos vivían cerca de un pueblito pegado a Coquillo. Tenían ríos, tenían pues mucha agricultura, lugares verdes, campos. Eh, Me comenta que fue en una tarde cuando salieron pues después de las labores que sus padres les dejaban. Salieron de su rancho, fueron a un río que se encuentra más o menos a 110 kilómetros de ahí de su rancho, o en el que era antes su rancho. Comenta que pues empezaron a jugar, ¿no? Chapotear, pues se metían al río, nadaban, todo bien, ¿no? Lo que es la inocencia de los niños. De repente comenta que empezaron a ver muchas aves bajando. Empezaron a ver 10 aves que se pegaban al río y ellos jugaban a que querían atrapar esas aves. Después notaron que ese número de aves empezó a aumentar. Eran 25, 30 aves de diferentes colores, 40, 50 aves, 60. Después ya no supieron cuánto o qué cantidad era el número de aves que había por ahí. Pero lo que ellos siempre tomaban en cuenta es que siempre se dirigían al río, al río, al río. Luis, el personaje más pequeño, el niño más pequeño, curioseando se acerca al río y en el reflejo ve a otro niño que esto lo ve en el reflejo del río, otro niño que le habla, que le dice: Luis, acércate, Luis, acércate. Y Luis, pues con esta situación de curiosear y estar ahí presente, se acercó más, y entre más se acercaba, notaba que este individuo o este niño se hacía más lúcido. Sofía comenta que vio como Luis se acercó tanto que de repente notó que algo lo jaló hacia el río. Ellos notaron que Luis entró al río y se espantaron. Corrieron a auxiliarlo, pero no lo veían. Notaron que las aves que estaban a un lado, todo ese centenar de aves habían desaparecido. La atmósfera cambió. De ser un lugar cálido, ser un lugar con un buen ambiente, se tornó frío. Rápidamente empezaron a gritar: Luis, ¿dónde estás, Luis? Luis. Pasaron aproximadamente 2 minutos cuando vieron a Luis del otro lado, aproximadamente a 5 metros de él, saliendo del río. Se acercaron con Luis y Luis estaba como perdido. No sé si han escuchado ese tipo de mirada de las 1000 yardas. Es una mirada perdida, como si el sujeto estuviera pero no estuviera. Con Sofía comenta que al acercarse con Luis, notaron que traía unos rasguños en su mano, rasguños que pues no eran por una rama, no eran por un golpe, parecían rasguños de alguna garra. Hablando con Luis, Luis solo contestaba sí, no, no hacía análisis de lo que decía, no podía contestar más, no tenía esa situación, no estaba al 100% presente. Sofía y Miguel lo llevaron a su casa
En el camino trataron de preguntar más, de indagar. Lo único que les mencionó fue el niño, el pequeño niño, el niño. Llegaron con sus papás, llegaron con la mamá de Luis y pues platicaron la situación. La mamá de Luis agradecida porque no había pasado nada, pero sí los habían reprendido porque es un lugar donde no es apto o no tuvieron el suficiente cuidado para estar ahí. Razón pues para que esto no volviera a suceder, ¿no? Pues son niños, juegan, pero más que nada bajo la supervisión de un adulto, ¿no? Pasaron días y Luis ya no salía a jugar. Pasaron semanas. Sofía y Miguel se quedaron atónitos porque pues no se preguntaban por qué ya no quiere volver a salir a jugar Luis, qué es lo que le está pasando. Hasta que una tarde llegaron con la mamá de Luis y preguntaron: disculpe señora, ¿se encontrará Luis? Sí, está dentro. ¿Y por qué ya no ha salido a jugar? La verdad es que Luis no tiene ganas. Luis, no sé, ha cambiado su actitud, prefiere estar más en casa, de repente ha cambiado muchas actitudes en él. Sofía y Miguel entran a visitar a Luis, a platicar, pues a volver a hacer esa amistad que tenían, ¿no? A volverla a fomentar, ¿no? A volver a estar con él. Al entrar se dan cuenta que Luis sigue con esa mirada perdida, sigue pues muy, digamos, muy ido, pues no está presente. Y donde estaban las marcas, los rasguños que tenían los brazos, habían desaparecido, pero en su lugar le habían quedado huellas como con vello, o sea, algo raro. Ya no eran marcas de rasguños, eran como unas vellosidades que crecían en ellas. Los niños se espantaron y empezaron a revisarlo. Notaron que las marcas, o en el lugar donde estaban las marcas, su piel se arrugaba, su piel se hacía velluda. Luis tenía ese semblante de niño, pero había algo raro en él, ya no tenía ese brillo en los ojos, parecía que su mirada se estaba apagando, como si fuera una persona de mayor edad. Ellos trataron de platicar con Luis y Luis pues respondía muy cortante, sí, no. Trataron de recordarle la situación que pasó en el río y solo mencionaba que el niño que el niño que había visto ya lo había visitado algunas veces en su casa y lo invitaba a salir nuevamente. Sofía y Miguel se quedaron pensativos, pero decidieron ya no seguir adelante con este tipo de juegos. Decidieron mejor pararlo, ya no quisieron ni volver a investigar más, ni volver a preguntarle más a Luis. Solo comentan que pasó un mes y medio, cuando la mamá de Luis salió a buscarlo y preguntó con la mamá de Sofía que si no habían visto a Luis. A lo que la mamá de Sofía dice: no, pues él ya no se junta con mis hijos, ya no sale, entonces pues no. Preguntaron a los niños, ¿ustedes han visto a Luis? No, para nada. Sucedió que Luis desapareció repentinamente. La mamá de Luis pues estuvo buscando por mucho tiempo, meses, años. Nunca volvió a aparecer Luis. Sofía y Miguel comentan que en una ocasión, ya que a pasar este acontecimiento, pues sus papás ya no los dejaron salir. En una ocasión que fueron al río, a lo lejos, una silueta muy parecida a Luis los observaba y no los dejaba de ver. Pero al lado de esa silueta había otra figura más pequeña, una figura diminuta que estaba sentado junto a esa figura que parecía ser Luis. Y con esto terminamos esta historia. Hay que tener cuidado con las criaturas que nos encontramos o con los reflejos que no tienen sin sentido estar ahí. Como pequeño análisis podría decir, y por algunas literaturas que he escuchado o he leído, comentan que en los ríos hay puertas que te pueden llevar a mundos increíbles o mundos donde viven seres como son los duendes. Entonces quizás Luis pasó a ese mundo y ya no era un niño, ya lo habrían convertido en un duende. ¿Y tú qué harías en esa situación?
Esta historia me la comenta una persona muy allegada a mí, pero prefiere quedar en el anonimato. Pero en esta ocasión la llamaremos Angie. Angie me comenta que ella es originaria del estado de Jalisco, pero su papá, pues, es originario de un pueblo muy cercano a los límites de Jalisco y Michoacán. Es un lugar, pues, igual, un pueblito, un lugar muy próspero, pero muy artesanal, ¿no? Muy arraigado en sus costumbres. Comenta que ella, más o menos a la edad de 12, 13 años, pues frecuentaban mucho salir de vacaciones a este lugar, ¿no? La Luz, se llama La Luz el pueblito. Sus papás, pues, siempre era de una semana, 2 semanas en el rancho, ya que era un lugar muy divertido, un lugar donde podían hacer cosas que en la ciudad normalmente no se hacen. Sí, aparte, pues, toda esta parte silvestre, pues, siempre es muy fascinante, ¿no? Comenta que el lugar donde se quedaban era la casa de su abuela. En la casa de su abuela, pues, tenían muchas habitaciones. Hablamos de cinco habitaciones, 6 habitaciones. Pero ella comenta que había una habitación en lo particular que estaba muy marcada. Era una habitación muy oscura. Ella comenta que en este lugar, pues, muchas de las veces se quedaban solamente los primos o sus hermanos, y que, pues, tenía pesadillas, tenía esta situación de no dormir bien. Comenta que también el lugar, pues, no tenía un baño muy cercano a donde poder hacer las necesidades físicas, ¿no? Entonces, pues ella comenta que el baño tenías que trasladarte a 10 metros, 15 metros de la habitación para poder llegar a él, pero por a medias había un pasillo muy oscuro. Ella comenta que una de las tantas tardes que estuvo en ese lugar, pues, pues se agarró jugando con sus primos, hizo diversas actividades y se quedó en ese cuarto muy oscuro. Pero para esto, pues ella, de tanta energía que gastaba, pues tuvo que tomar mucha agua, ¿no? Para poderse hidratar. Pero nunca fue al baño antes de ir a dormir. Entonces, pues a medianoche ella sintió esa sensación de ganas de ir al baño y pues no aguantaba. Y como no había nadie cerca de con ella, ni sus papás, ni su hermana, en esa ocasión le había tocado quedarse sola en ese cuarto. Pues lo que hizo fue, pues, aventurarse a ir ella sola al baño. Ella comenta que salió del cuarto oscuro y pasó por ese pasillo que no tenía luz tampoco, que daba hacia el baño. Y comenta que al dar la vuelta encuentra una puerca, un cerdo, una puerca que iba con 12 puerquitos, pero era un animal demasiado grande y todos los puerquitos iban en fila atrás de ella. Este animal, al ver a Angie, pues se queda parado, se queda observando. Ella, también al observar a este animal, nota que sus ojos no son unos ojos normales. Pareciera como si fuera un humano. Tenían rasgos diferentes, movilidad diferente. Observaban cada movimiento que hacía ella. Escaneaba completamente, básicamente, su cuerpo. Los cerditos, pues, no se movían, simplemente estaban ahí. Empezó a notar que este animal siguió creciendo y creciendo hasta llegar al punto de, pues, de ser un animal de gran tamaño, ¿no? La niña en cuestión, Angie, sintió un terror y sintió un miedo, cual que tuvo que correr a su cuarto y se olvidó de sus necesidades. Corrió al cuarto, cerró la puerta y escuchó cómo estos animales se dirigían al chiquero. Pero ella lo que hizo fue jamás abrir esa puerta hasta el siguiente día. Al siguiente día,
Le platicó la situación a sus papás. Estaba por ahí uno de sus tíos, a lo que su tío se rió de ella y le dijo: ¿cómo crees? Dice, nosotros no tenemos cerdos en este lugar, nunca hemos tenido cerdos y no tenemos vecinos que tengan cerdos de crianza. Angie se quedó petrificada, se quedó pasmada y con un temor interior que jamás olvidó, ya que, aparte de eso, su tío recordó que no había sido la única persona que había visto ese cerdo junto con sus cerditos. Ya había pasado en una ocasión hace tiempo con otra persona, pero se dice que ese animal no es un animal común, es una entidad que posiblemente busca seres o personas puros de corazón para poderlos espantar. Y desde esa ocasión Angie jamás salió sola en la noche de esa casa, ya que por el temor de ver esa criatura y tan grotesca vista junto con sus pequeños, causó temor en cualquier persona. Y dime, ¿tú qué eres en esa situación? Una criatura extraña. Esto le pasó a Leovigildo en el estado de Hidalgo. Me comenta que fue por ahí de los años 80 aproximadamente, en un pueblito cercano a Mixquiahuala. Comenta que esto le pasó a él y a dos amigos. Ellos pues son trabajadores o eran trabajadores en esa época, que su labor era estar en la noche como veladores. Y a veces, en algunas ocasiones, de día pasaban un puente que era un puente colgante, de esos de madera, ¿no? Esos puentes antiguos. Y pues todo normal, todo sencillo, ¿no? Hacían su labor, se quedaban a velar. Pero en algunas ocasiones al mes, ellos pues se les permitía salir, ¿no? Contrataban a algunas personas o tenían algunas personas de relevo y les daban la oportunidad de salir a los tres juntos al mismo tiempo y regresar a su pueblo, ya que en aquella época pues no había transporte, entonces tenían que hacerlo todo a pie. Comenta que de día ese río pues era un lugar muy, muy bonito, muy hermoso, pero de noche pues se volvía todo tétrico y más en ese puente. Para esto pues el lugar no tenía ninguna casa alrededor, ninguna luz, todo lo tenían que hacer con lámparas. Entonces pues para esto entre más rápido mejor, pero cuando cruzaban aproximadamente ese puente eran entre 11 y 12 de la noche. En aquella ocasión Leovigildo menciona que se les había hecho un poco más tarde. Ya estaban cruzando el puente aproximadamente a la 1:30. Pues ellos iban platicando, jugando. Eran amigos de siempre, ¿no? Los tres. Leovigildo menciona que él tenía ganas de ir al baño. Entonces le pidió a estos muchachos que se adelantaran, que él iba a cruzar en un momento. A lo que menciona pues que él se esperó y sus amigos cruzaron el puente. Leovigildo termina de hacer esta situación física y empieza a cruzar el puente también. Al otro lado del puente se percata de un llanto muy tenue, muy lejos. Sus amigos lo esperaban a la orilla del camino. Leovigildo se acercó a ellos y cuando se acercó empezó a escuchar ese llanto más fuerte. Les preguntó: ¿escuchan? Ellos: sí, es un ruido, es algo como un llanto. Sí, así es, pero parece el llanto de un niño. Leovigildo comenta que se acercó y empezaron a caminar rumbo a su casa. Y ya sobre el camino, en una parte más boscosa, ese llanto se intensificó hasta que uno de sus amigos se adelantó y de entre los arbustos empezó a buscar y les mencionó: aquí está, vengan, acérquense. Leovigildo y su otro amigo se acercaron y lo que encontraron fue algo inesperado. Mira, ¿quiénes habrán sido los desnaturalizados en dejar a esta criatura aquí? ¿Cómo es posible que hayan dejado un bebé
casi recién nacido, con este frío en la noche, solo. Qué padres tan... Leovigildo recuerda que lo tomaron y uno de sus amigos se quitó la chamarra para poderlo abrigar. Fueron caminando y pues en el camino empezaron a platicar de qué era lo que iban a hacer, ¿no? Lo iban a reportar, lo iban a llevar con la policía, pues buscar la situación, buscar a sus padres, ¿no? Uno de los amigos se pregunta, oye, ¿qué edad tendrá el niño? Leovigildo comenta, ¿por qué? ¿Por qué lo mencionas? Lo que pasa es que siento como que me toca, pero tiene más fuerza de lo normal. Leovigildo comenta, no, pues era de meses el niño. El amigo menciona, también lo siento un poco más pesado. Y Leovigildo, ya estás mal, dice, eso ya no puede ser posible, es un niño de meses. Sigamos nuestro camino. Ellos siguieron avanzando cuando estaban platicando de qué es lo que iba a pasar con esta situación. De repente, sin esperarlo, escucharon una voz que les mencionó y les heló la piel. Papi, papi, ¿puedes ver mis dientitos, papi? Tengo hambre. El joven amigo de Leovigildo, quien lo llevaba en la chamarra, abrió la chamarra y lo que vio por poco y lo desvive de la impresión. Ya no era un bebé, era una criatura humanoide del tamaño de 50, 70 centímetros, con una piel roja, ojos rojos, simulando un bebé, dientes afilados y largos, unos pies muy largos y con una voz quebradiza, como si proviniera de ultratumba, mencionando, papi, mira mis dientitos, papi, tengo mucha hambre, dame de comer. Menciona Leovigildo que al ver esa criatura lo primero que hicieron fue aventarla al lado del bosque y correr. Corrieron, los tres corrieron hasta llegar a su pueblo, a sus casas. Todos se sumergieron en su casa y no volvieron a salir hasta el siguiente día. Leovigildo comenta que no fue fácil asimilar esto. Buscó a sus amigos después de unos días y el amigo que llevaba la chamarra junto con esa criatura no volvió a ser el mismo. De hecho, tuvo situaciones de alto riesgo de salud y para finalizar, en 2 meses dejó de existir en este mundo. Leovigildo y su otro compañero tuvieron pesadillas y no volvieron a tener un momento de tranquilidad en la oscuridad. ¿Y tú qué harías si vas en la noche y te encuentras una criatura así? En alguna parte del folclore se menciona a este niño. He escuchado historias muy similares, tanto en Ecuador, tanto en otras partes del país de México, donde mencionan que a veces lo encuentran no como un bebé, sino como un niño de 3 hasta 5 años. Y en algunas ocasiones, pues la gente que le toca rescatarlo, en este caso, es a caballo, y ven cómo arrastran a sus pies, cómo este niño se convierte en algo demoníaco. Yo quiero pensar que es una entidad que quizás se repita o suele aparecer en ciertas condiciones, pero que no es exclusivo de nuestro país, sino que también en otros puntos de este mundo suele aparecer. Y con esto terminamos el programa de hoy. Espero les hayan gustado las historias. Si fue así, por favor denle like y compartan. Eso nos apoya mucho a llegar a mucho más gente. Y pues seguir comentando y creciendo este proyecto. Apenas va empezando y tenemos muchas expectativas en él. Si tienes alguna historia o de algún tema que quieres que narremos o investiguemos, con gusto déjalo en la caja de comentarios. Por el momento es todo. Que tengan un buen día y una increíble noche. Hasta la próxima.